Gracias por visitar ciudadedios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Estamos contentos de poder estar esta mañana con todos ustedes y compartir este tiempo tan importante como es el de la palabra de Dios. En los próximos domingos vamos a estar hablando acerca de la fe, así que probablemente usted va a estar escuchando diferentes exposiciones acerca de este tema que es importantísimo en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Y hoy precisamente queremos hablar acerca de la salvación y recordar, como ya la pastora lo estaba mencionando hace algún ratito, que la salvación es por fe. Y el único motivo por el que usted y yo estamos hoy aquí es porque al Señor le plació que usted y yo fuéramos salvos, porque Él lo decidió. Nosotros no hicimos nada, ni siquiera lo merecíamos. Es más, no podemos de ninguna forma y de ninguna manera pagarlo, comprarlo, adquirirlo, sino solo porque a Dios le place que usted y yo seamos salvos. Solo eso es una verdad que cambia la historia de la humanidad. Solo eso es suficiente para que usted y yo podamos reconocer que el Señor merece toda la gloria y toda la honra. ¿Le parece? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor por eso entonces? Vamos a estar en Juan capítulo 3 y vamos a leer algunos de todos esos versículos que usted ve ahí, desde el versículo 1 y en adelante. Vamos a escoger algunos probablemente para poderle contar un poco acerca de lo que está ocurriendo en ese momento en particular. Es una historia que ocurrió con Jesús, una conversación que tuvo en particular con un hombre del que vamos a estar hablando en breves momentos. Este hombre se llama Nicodemo. Antes déjeme contarle que la historia de la humanidad, la historia que encontramos en la Biblia desde los primeros tiempos de la humanidad y de la historia, encontramos una constante. Y la constante es que Dios siempre ha hecho el esfuerzo de estar en contacto y en relación con el ser humano. Y el ser humano, por el contrario, siempre le ha dado la espalda a Dios. Esa es una constante que usted encuentra, que usted y yo podemos encontrar en la Biblia. Y todos los esfuerzos que hay en la Biblia, muchos de los esfuerzos que hay en la Biblia, reflejan precisamente esto. Dios intentando acercarse al ser humano, Dios intentando tener una relación con el ser humano y el ser humano tomando sus propias decisiones, las cuales no incluyen a Dios, y entonces le dan la espalda a Dios. Y por eso usted podrá notar que, por ejemplo, en la historia de Adán y Eva, lo vemos reflejado así. Más adelante, en Génesis también, la Torre de Babel es otro ejemplo de esto. Noé y el arca también es una historia similar a esta, en la que Dios busca la paz con el ser humano y el ser humano trata de tomar su iniciativa y en esta iniciativa le da la espalda a Dios. También usted encuentra en el desierto con Moisés algo similar, ¿verdad? Y podemos ir a los profetas y en los profetas encontramos un hilo conductor que se parece también. Cuando llegamos hasta Jesús, al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el propio Hijo de Dios vino al mundo como el plan de redención máximo. No había otro plan. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el plan que Dios había diseñado era, desde el inicio de la creación, que Jesús fuera el Salvador del mundo. Y todo lo que encontramos antes de Jesús es una preparación para la entrada y la venida del Señor Jesús. ¿Solo para qué? Para que el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios se pueda derramar y se pueda manifestar en nosotros por medio de salvación. Pero cuando Jesús viene a la tierra también se encuentra que la oposición en contra del mensaje es grande también. Así que quiero decirle, para iniciar precisamente esto, que Dios nos ha dado la libertad
al ser humano Dios le ha dado la libertad de tomar sus propias decisiones. Y eso quiere decir que nunca va a forzar a nadie, o que tampoco va a obligar a alguien a que se acerque a Él. Eso se conoce como libre albedrío. Y es precisamente la posibilidad que se nos ha dado a los seres humanos de acercarnos a Dios por nuestra propia voluntad. Es decir, la forma que se ha pedido, la forma que se ha establecido para que usted y yo podamos ir a Dios es simplemente que lo decidamos, que tomemos una decisión, que reconozcamos nuestra condición, que aceptemos nuestra realidad, la realidad en la que vivimos, la realidad en la que estamos, y que esa realidad nos dé la razón de la necesidad que tenemos de buscar de Dios. Aun y cuando Dios nos creó, aun y cuando somos imagen suya, Él nos conoce mejor que nadie. Él nos formó. Dice la Biblia que desde antes del vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía. Pero aún así, Él estableció que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él solo cuando lo decidiéramos. Nos dio la libertad, y esto es también impresionante, porque Él nos ama, pero Él desea que usted y yo podamos estar completamente con Él. Y la única forma en la que podemos lograr esto es cuando usted y yo lo decidimos de corazón. Dios no quiere compartirnos con nadie, porque nos ama celosamente. Y entonces Él quiere que cuando nos acerquemos lo hagamos por completo, que no dejemos algunas áreas atrás sin que Él pueda tocar o sin que Él pueda conocer, sino que al acercarnos a Él podamos decir: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, te pertenece a ti. Por eso algunos tienen una historia, y probablemente muchos de nosotros hemos dado vueltas antes de reconocer que en realidad lo que nosotros necesitamos es a Dios en nuestro corazón. Algunos hemos buscado esta necesidad de ser saciados espiritualmente en algunos otros lugares, de algunas otras formas, ¿verdad? Y algunos han confundido esta necesidad, este vacío que no solo tienen algunos, sino que la humanidad como tal, porque Dios nos creó para tener una conexión directa con Él. Dios nos creó para tener una relación estrecha con Él. Y cuando entonces el pecado viene a la humanidad y separa al hombre de Dios, separa a Dios del hombre, el pecado irrumpe en la humanidad y nos separa. El ser humano tiene que comenzar a inventarse las maneras de llenar ese vacío. Y entonces muchas personas podrán tomar sus decisiones. Piensan que ese vacío se llena con amigos, se llena con religiosidad, se llena con fiestas, se llena con buscar cualquier cosa que les sacie, cuando en realidad es su corazón y su deseo ardiente de estar en una relación estrecha con el Señor, con el Creador. Eso es así. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor es porque todo lo demás ya no es suficiente. Y reconocemos, Dios lo permite, esto es así. Dios lo permite para que podamos tomar la decisión de acercarnos a Él, porque entonces reconocemos que es lo único que puede cambiar nuestra vida, que es lo único que puede saciar nuestra vida, que es lo único que puede llenar por completo nuestra vida. Nada, absolutamente nada va a llenar la vida del hombre, la vida de una mujer, nada, solo el poder y la sabiduría del Señor en nuestro corazón. Eso es lo que necesita nuestra vida. Así que Él ha hecho lo necesario para que usted y yo nos acerquemos a Él. Ha preparado un camino, nos ha mostrado la luz que debemos seguir y también
nos ha asegurado que tenemos la esperanza de salvación, una esperanza de salvación, aun cuando no hayamos hecho nada, aun cuando no la merezcamos, porque el pecado está en la humanidad, el pecado está en nosotros y esto nos separó de Dios. Pero Dios siempre pensó que necesitábamos salvación. Dios nunca dejó de pensar en nuestra salvación y por eso envió a Jesús a morir por usted y por mí, para que usted y yo hoy podamos con toda confianza y con toda seguridad decir que nos espera una vida y una vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Por medio de la fe. No hay otro camino. Es creer en Jesús por medio de la fe. Y ahora sí, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 3, por favor. Jesús se encuentra con un hombre que dice el versículo 1 que era conocido, llamado Nicodemo, quien además era un líder religioso, un líder judío de los fariseos. El versículo 2 y 3 dice lo siguiente: una noche fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. El versículo 3 dice, el versículo 3 es una revelación que probablemente para la humanidad en ese momento era incierta. Vamos a ver, esta frase y esto que menciona Jesús aquí cambia el curso de la historia, cambia el curso de la humanidad, porque hasta Jesús no había esperanza de salvación. Hasta que el mundo conociera a Jesús, hasta que Jesús viniera y anunciara el mensaje de salvación, hasta que Jesús viniera y hablara a la humanidad acerca de la posibilidad que teníamos de acercarnos a Él otra vez, de acercarnos a Dios otra vez, vivíamos en oscuridad. La humanidad vivía en oscuridad, en perdición. Estaba muerta la humanidad. Pero cuando Jesús revela que al nacer de nuevo tendremos la oportunidad de ver el reino de Dios, esto cambia la historia de la humanidad. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La revelación que está haciendo Jesús en este momento es quizás la más importante y la más increíble que se pueda hacer en la historia. Porque Jesús está anunciando que el ser humano todavía tiene esperanza, que el ser humano tiene la oportunidad nuevamente de restablecer su conexión, una conexión que había sido perdida muchos años atrás a causa del pecado. Juan capítulo 1 y versículo 12 y 13 dice lo siguiente: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Nos dio la esperanza una vez más. No por medio de un nacimiento físico, no por medio de un nacimiento humano, sino por medio de un nacimiento espiritual que proviene de Dios. Algo que usted y yo necesitamos tener claro es que la salvación no es algo que proviene de nosotros, no es algo que inicia con la humanidad, sino que es algo que el Señor Jesús, que Dios mismo decidió por gracia y por misericordia para la humanidad. Él fue el que tomó la decisión de que usted y yo fuéramos salvos. Esta revelación cambia el curso de la humanidad, pues la humanidad estaba perdida. No había esperanza ni tampoco salvación, pero Dios en su misericordia y por su bondad le da la única esperanza y oportunidad de ser salvos, que es por medio de Jesús. Esto es un milagro y usted y yo no podemos olvidarnos de esto. Es un milagro que esto sea así.
Yo estoy seguro que el poder de Dios tiene la posibilidad de sanar enfermos, de libertar a las personas cautivas de demonios. Tiene el poder de Dios, puede levantar a una persona enferma de mucho tiempo, puede sanar enfermedades que probablemente el ser humano no va a descubrir nunca la cura. Y estoy seguro que el poder de Dios tiene la facilidad para hacer todo eso. Y estoy seguro que así es. Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo porque eso es lo que Él ha prometido. Pero que nunca se nos olvide que sobre todas esas cosas el milagro de la salvación es mucho mayor que eso. Que no se nos olvide. ¿Sabe por qué? Dele un fuerte aplauso al Señor. Está bien, está bien. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no teníamos esperanza. Estábamos perdidos, estábamos muertos. Nuestra humanidad estaba perdida, estaba desubicada, iba con rumbo hacia la muerte eterna. Así que qué mayor milagro puede existir más que Dios haya decidido que eso no fuera así, sino que la salvación y el amor tan grande que Él tiene haya cambiado el curso de nuestra vida para que hoy podamos decir: somos salvos por gracia y por el poder y el amor de Dios en nuestra vida. Eso es un milagro y hay que celebrarlo, hay que reconocerlo. No se nos puede olvidar. Cuando el Señor a usted y a mí nos dé la oportunidad de tener testimonios, ¿verdad? Porque todos probablemente tenemos algo de lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, mucho que podemos contar, pero que nunca se nos olvide que el primer y más grande milagro que usted y yo hemos experimentado en nuestra vida es que estábamos muertos y ahora tenemos vida. Es que estábamos condenados y Él nos dio libertad. Estábamos perdidos y Él nos amó de tal forma que ahora usted y yo tenemos y vivimos una vida en la luz eterna de salvación. Que no se nos olvide, que sea siempre un recordatorio de agradecimiento, de celebración, como el primer día. Porque después de mucho tiempo de estar en la iglesia, después de mucho tiempo de participar de la presencia de Dios, después de mucho tiempo de servir también, usted y yo podríamos olvidarnos de esto, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. El Señor no se olvidó de nosotros ni siquiera un instante. Usted y yo no habíamos nacido. No había una posibilidad de que usted y yo llegáramos a esta tierra y ya el Señor había hecho un plan con usted y conmigo. Y ese plan incluía que usted y yo fuéramos salvos. Eso es impresionante. La Biblia dice en Santiago 1:18: por su propia voluntad, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Yo estoy seguro que el Señor no hace excepción de personas. Estoy completamente seguro de eso. Pero el texto nos está diciendo que usted y yo somos especiales para Él. Somos especiales para Él. Al punto que Él dice que somos como los primeros y mejores frutos de su creación. Gloria al Señor por esto. Volvemos a Juan 3, por favor. Hablemos un poco acerca de Nicodemo, porque Nicodemo en el versículo 4, al escuchar que Jesús le dice que necesita nacer de nuevo, en ese momento se pierde, ¿verdad? Se extravía y le pregunta y dice: ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo tomó literal lo que Jesús le estaba diciendo. Y yo pienso que Nicodemo se imaginó al hombre tratando de regresar al vientre de la mamá ya grande, él
¿verdad? Y yo me imagino a Nicodemo totalmente perdido, pensando en que el ser humano necesitaba regresar al vientre de la mamá. Jesús está hablando de algo espiritual. Jesús está hablando de un asunto que no es físico, que no es natural y que no es humano. Pero Nicodemo, y aquí hay algo importante que usted y yo podemos ver aquí. Nicodemo era uno de los líderes religiosos en aquella época. Era una persona que probablemente estaba acostumbrada a enseñar a otros cómo acercarse a Dios, cómo tener un acercamiento con el Señor. Pero en este momento, Nicodemo escucha algo que no había escuchado antes, y entonces le permite tener una revelación distinta a lo que había vivido hasta ese momento. Ahora, déjeme decirle algo más. En los últimos versículos del capítulo 2 nos encontramos una historia que probablemente nos explique por qué Nicodemo fue a buscar a Jesús y por qué Jesús le tiene que decir esto a este hombre. Los últimos versículos del capítulo 2, en el versículo 23 del capítulo 2, dice lo siguiente: mientras estaba en Jerusalén, Jesús, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Es decir, Jesús estaba en Jerusalén y estaba siendo utilizado por Dios para hacer señales. Y entonces dice que muchos creyeron en su nombre. ¿Pero por qué? Por las señales que estaban viendo. Y entonces el versículo 24 dice, en cambio, ¿qué ocurría con Jesús? Dice el versículo 24, en cambio Jesús no les creía porque los conocía. Eran malos, ¿verdad? Los conocía. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues Jesús conocía el interior del ser humano. Jesús nos conoce tal y como somos. No hay nada que podamos esconder. Y esto no es para acusarnos, ¿verdad? Porque estoy seguro que muchos de nosotros no se atreverían a contar toda su vida sin detalles aquí frente a la gente. Porque usted y yo somos humanos, hemos cometido errores, hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos dicho cosas que no tenemos que decir, hemos pensado cosas que no tenemos que pensar, hemos hecho cosas que no tenemos que hacer. A todos nos ha pasado, o por lo menos creo que sí, ¿verdad? Así es. Pero vea lo impresionante de esto, que Jesús, que Dios conoce todo eso de nosotros y aún así nos ama. Es más, no ha cambiado su opinión de nosotros. Otros pueden cambiar la opinión que tengan de nosotros porque nos equivoquemos, porque fallemos, porque no sé, hagamos cosas que no tenemos que hacer. Otros pueden cambiar la opinión, pero ¿saben qué? El amor de Dios es tan grande que nunca va a cambiar su forma de pensar, suya y mía. Gracias a Dios por eso. Porque probablemente usted y yo vamos a seguir fallando, y muchas veces hasta que estemos en el cielo con Él. Y necesitamos misericordia todos los días. Necesitamos de esa gracia todos los días. Entonces Jesús estaba en Jerusalén y estaba haciendo señales y milagros, y la gente comenzó a creer, pero no creían genuinamente, sino que estaban sorprendidos de los milagros, estaban sorprendidos de lo que aquel hombre estaba haciendo. Nunca habían visto probablemente nada de lo que estaba ocurriendo. Así que entonces Jesús los veía y sabía que no era genuino. Por eso entonces cuando Nicodemo se acerca, había un hombre entre los fariseos, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Es más, ¿no les parece interesante que Nicodemo haya decidido ir de noche también? Pareciera como que no quería que toda la gente se diera cuenta. Pero él en su corazón sabía que algo estaba ocurriendo, que algo estaba pasando. Decidió acercarse a Jesús
y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro, pues sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Está hablando de las señales otra vez. Entonces Nicodemo está acercándose a Jesús, está conversando con Jesús, recordando lo que Jesús es capaz de hacer. Por eso entonces Jesús le dice: de acuerdo, pero un momento, que te aseguro que solo si naces de nuevo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a Nicodemo: las señales no son tan importantes, los milagros van a seguir ocurriendo, pero es más importante que entiendan otra cosa: deben nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está explicando ahí. Nicodemo reconoció que Jesús era diferente y entonces por eso se acercó a él. Pero este hombre, después de muchos años de seguir la ley, todavía no se le había sido revelado el reino de Dios. Y entonces Jesús le estaba explicando de primera mano qué era lo que tenía que hacer para poder disfrutar de todas las maravillas que habían sido preparadas para el ser humano. Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9 dice: porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe, dice otra versión. Es un regalo mediante la fe que no procede de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por esto. Es un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿Cuál fue el último regalo que le dieron recientemente? A ver, piense rápidamente. ¿Qué fue lo último que le regalaron que usted se alegró? Nos gustan los regalos, ¿verdad? Además de uno se le dibujó una sonrisa en la cara. Vieran qué bonito. ¿Quién sabe qué le regalaron? Ojalá puedan compartir también. Nos gustan los regalos. Es bueno que nos regalen algo. El mayor regalo que usted y yo podemos disfrutar y vivir en la tierra es la gracia perfecta de Jesucristo que nos ha dado la salvación. El texto sigue diciendo que no puede ser por obras, no puede ser por nada que usted y yo hacemos. No podemos comprarlo, no podemos adquirirlo de ninguna forma, para que la gloria no nos la dejemos nosotros, para que nadie tenga la oportunidad de jactarse de lo que hizo, ¿verdad? Porque es que lo que está ocurriendo es que Dios tiene que anticiparse a lo que somos. Eso es. Y entonces, como Dios nos conoce, Él tiene que dejar claro que no podemos hacer nada para merecerlo, porque si lo hiciéramos, entonces nos echaríamos flores por eso. Nos jactaríamos y estaríamos compitiendo unos con otros. Yo hice esto y entonces merezco más. Yo hice esto y entonces soy mejor. Dios dejó claro que no puede ser por lo que hacemos, porque usted y yo no lo merecemos ni siquiera. Es un regalo. Y de nuevo, y vamos a ver, un paréntesis aquí. No es que fue gratis, ¿verdad? No es que no costó nada. No es que fue un regalo que no tiene precio. Este regalo tiene el valor de la sangre de Jesús. Y no sé qué puede haber en este mundo y en la humanidad y en el universo más valioso que la sangre del Cordero de Dios, derramada, pura y sin mancha, por amor a usted y a mí. No existe nada más precioso que eso. No puede existir nada más precioso que eso. No fue gratis, que no se nos olvide. Fue un regalo para nosotros, eso está claro. Pero no fue gratis. Costó la sangre del Hijo de Dios en la tierra. Por eso no hay forma de pagarla. No hay forma de canjear esto. No hay forma.
Hacer y hacer no nos da la salvación entonces, porque no hicimos nada para ser salvos. Les dije al inicio que más bien la historia de la humanidad ha demostrado que el ser humano, cada vez que tiene la oportunidad, le da la espalda a Dios. Así que no es por lo que hagamos. Y en estos días en donde la gente celebra sus creencias, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo vivimos en Cartago. Y entonces un día como hoy es realmente impresionante el trayecto hasta acá, porque la cantidad de gente que considera que está haciendo lo correcto es mucha, ¿verdad? Y yo no dudo, y aquí quiero decirle esto, yo no dudo que tengan un corazón sincero, no lo dudo, pero están sinceramente equivocados, porque no es necesario hacer una caminata por lo que ya Jesucristo pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y solo es necesario reconocerlo y aceptarlo en el corazón. Aceptarlo es lo único que Él está pidiendo, que usted y yo seamos sinceros con nuestra realidad, con la realidad de quienes somos, y que simplemente podamos ir con sinceridad a Él. Primera de Corintios, para ir terminando, Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 18 dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Muchos no entienden esto que usted y yo hacemos. Muchos no tienen, vamos a ver, y no es porque usted y yo seamos mejores, es porque la gracia del Señor nos alcanzó primero. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Porque muchos de ellos, por nuestro testimonio, van a ser alcanzados, ¿sí o no? Es nuestra responsabilidad que muchos de los que no conocen al Señor hoy vengan a los pies del Señor por nuestro testimonio, por lo que usted y yo hacemos. Ahora es nuestra responsabilidad. Esto que disfrutamos, esto que vivimos, esto que nos ha cambiado la vida, hay que compartirlo con otros también. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Lo último que quiero decirle, le dije que Jesús le explica a Nicodemo que necesita nacer de nuevo. Nicodemo tiene un dilema porque se encuentra con una verdad que nunca había escuchado, a pesar de ser un maestro de la ley, un maestro religioso de aquella época. Pero en el versículo 15 de Juan 3 y de ahí en adelante, Jesús hace algunas afirmaciones que son muy importantes para nosotros hoy. El versículo 15 dice de la siguiente forma: para que todo el que en Él crea, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Nos está dando el motivo, la razón, y también nos está dando el medio para poder accesar a esta salvación. El versículo 16 dice, este es un versículo muy conocido, ¿verdad? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y el 18. No hay condenación para todo el que en Él cree, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La llave que nos da la oportunidad de ingresar a esta vida es la fe en Jesucristo. La fe en el sacrificio perfecto que fue hecho para darnos vida eterna. Romanos 1:16, para terminar, por favor. Voy a leerle 2 versículos más para terminar. Romanos 1:16, 17 dice:
a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de los que creen, de los judíos primeramente, pero también de todos los gentiles, es decir, de todos los demás. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y el último texto que quiero mencionarle está en Juan capítulo 20 y versículo 31. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por su palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor. Pónganse en pie, por favor. La única razón por la que usted y yo estamos hoy aquí es porque Dios nos ha dado salvación. Y nuestra vida es distinta gracias a su amor, su gracia y su misericordia, la que necesitamos todos los días. ¿Alguien quiere conmigo agradecer a Dios por su gracia y su favor? Adelante, hágalo en sus palabras. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el milagro que nos tiene hoy aquí. Y tal vez mientras hablaba, alguien podría estar en medio de nosotros diciendo: yo nunca he aceptado a Jesús. Y yo creo que este mensaje es para todos nosotros hoy, pero en particular para todos aquellos que nunca han tomado la decisión de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Lo único que necesitamos hacer es aceptar nuestra condición y reconocer que el Señor es el Salvador del mundo. Así que si usted nunca lo ha hecho, usted puede tener esa oportunidad hoy con una oración con la que yo le puedo acompañar en esta hora. Simplemente usted debe de repetir conmigo lo siguiente: Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y reconozco también que te he fallado, pero ahora quiero que mi vida tenga una transformación. Por eso te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Cámbiame, hazme diferente por lo que se llama la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quisiera saber si alguien hizo esta oración. Usted ahí donde está puede levantar su mano solo para saber si hizo esta oración. Gracias, allá atrás. Allá atrás también, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, aquí también. ¿Alguien más hizo esta oración? Simplemente para saber y para reconocerlo. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Sí, aquí también hay gente que la hizo. Eso es un milagro y en el cielo hay fiesta, dice la palabra del Señor. Si las personas que levantaron su mano están por primera vez hoy, nos gustaría conocerles. Y siempre apartamos un ratito en la sala de recepción para poder conversar. Y si usted tiene tiempo y se puede quedar al final, nos gustaría poder saludarle y conocerle y también ayudarle por si quisiera conocer cuál es el siguiente paso. Así que le esperamos en la sala de recepción. ¿Qué les parece si ahora todos juntos como una comunidad, como una sola iglesia, volvemos a reconocer que el Señor es nuestro Salvador, y con acción de gracias y con celebración y con alegría usted y yo le decimos al Señor: Señor, gracias por esto que has hecho en mi vida? ¿Lo puede hacer?
bueno, en sus palabras, adelante. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque nos has alcanzado, porque nos has dado la libertad y la vida eterna. Y hoy, Señor, estamos alegres, estamos confiados porque nuestra vida se dirige hacia una vida eterna. No somos perfectos, nos hemos equivocado y seguramente nos vamos a equivocar muchas veces más, pero también estamos seguros que tú estás con nosotros, que no nos vas a abandonar, que no nos vas a dejar, porque eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Queremos adorarte reconociéndolo en esta hora, Señor.